presentación, le seguiré llevando tierra a mi molino. Lo que pasa es que ahora quiero dar una perspectiva un poco más amplia sobre el asunto, aunque el pretexto va a seguir siendo la tierra como material constructivo, pero quería platicar una serie de inquietudes que están gestando alrededor del tema que nos convoca, que tiene que ver con la conservación, y que es una ampliación de la visión sobre la cual desafortunadamente se sigue hablando poco. El inicio de esta charla tiene que ver con un caso concreto que es la arquitectura del norte de México, la cual es, digamos, poco conocida, sobre todo porque está en lugares bastante inaccesibles. Se habla de Paquimé, se habla de algunos sitios importantes del norte de México y del suroeste de Estados Unidos, pero en general es una arquitectura poco conocida, incluso por los arqueólogos. Ha sido mal documentada, se ha dicho que es arquitectura de adobe, después dicen que no, que es arquitectura de tapial. O sea, el propio sistema constructivo de estos sitios ha sido malentendido, un poco estudiado, pero es una arquitectura muy interesante porque está adaptada al contexto en el que se desarrolló de una manera magistral. Es una arquitectura muy bien pensada para los fríos y calores que se tienen en aquellas regiones, y que en un principio se sabe que evolucionó a partir de las casas en acantilado. O sea, fueron conjuntos habitacionales que se daban en abrigos rocosos, no eran realmente cuevas, abrigos rocosos donde se instalaban las viviendas, y en las cuales la gente ocupaba la tierra disponible para hacer sus casas. Algunas son casas aisladas, algunas son verdaderos conjuntos habitacionales, como sucede con 40 casas en la Sierra Tarahumara. El nombre de 40 casas significaría muchas casas, no es que sean 40 realmente, son seguramente más. Es un conjunto importante que llegó a tener incluso 4 pisos, entonces era de 4 niveles el conjunto habitacional. Ahora solamente se conservan 2 y los edificios del tercer nivel, pero sorprende la conservación, o sea, el grado de integridad que presenta el conjunto, hecho por completo con tierra. Se alcanzan a ver las hiladas ahí del sistema constructivo, tiene madera todavía original. Se ha fechado más o menos para el año 1250, aunque hay evidencias desde el año 900 que ya estaban establecidos ahí en este sitio. Pero este es uno de los miles de casos en los cuales hay viviendas en la Sierra Tarahumara, y que algunos de ellos ya están documentados, pero otros están perdidos o no hay datos al respecto. Toda esta arquitectura estaba hecha con tierra, pero también aplanada con tierra. Era una arquitectura que en algunos casos ni siquiera tenía techo, porque la propia cueva servía como protección de la intemperie. Entonces el abrigo rocoso realmente servía como un elemento de protección. Entonces la tierra se fue manipulando, la gente fue aprendiendo cómo mejorar la tierra como material constructivo, y todo se protegía con tierra. Son aplanados de tierra, muros de tierra, el entrepiso era una especie de terrado delgadito, que era tierra arcillosa encima de las viguerías. Y conforme fue evolucionando esta tecnología constructiva, salió de las cuevas y se fue tomando experiencia también en la forma de hacer los recubrimientos de la arquitectura, y se desarrolla la gran ciudad de Paquimé, que está en la lista de Patrimonio Mundial. Es un sitio sorprendente por el tamaño que tiene y por la integridad que ha alcanzado. Pero lo mismo, se sabe que es uno de los muchos sitios que se conservan a la fecha, pero seguramente otros ya se perdieron o no hay forma de documentarlos a futuro, porque algunos de ellos, como en este caso, fueron abandonados mucho antes de la llegada de los españoles. O sea, este sitio, su época de auge fue por el año 1300 más o menos. Cuando llegan los españoles al lugar en el siglo XVII-XVIII, ya estaba abandonado desde ese tiempo atrás. Entonces, no hay información sobre cómo se hizo, quién lo hizo, cómo funcionaba la estructura urbana. Lo que sí se sabe es que eran edificios de 4 y 5 pisos por lo menos, porque la evidencia arqueológica muestra se repitió durante mucho tiempo, insisto, que eran muros de tapial, o sea, de tierra compactada dentro de cimbra, pero ahora que se han hecho exploraciones más cuidadosas, se ha visto que el sistema constructivo eran bolas de barro, una técnica que ni siquiera tiene nombre en español. En inglés se le llama cob, que sería el equivalente a olote, pero en español se le llama tierra amasada, tierra apilada, le dicen en España.
y que es una técnica muy eficiente que simplemente consiste en hacer bolas de barro, pegarlas unas sobre las otras y como el material está en estado plástico, se adhiere y conforma los muros de manera integral, casi monolítica. Se aprecian algunas esferas por ahí, pero donde se ha visto ya con mayor claridad son en excavaciones más recientes, donde ya no las hicieron con pico y pala como se hacían en el siglo pasado, sino que ya con una brochita y más cuidado se dieron cuenta de que no eran adobe realmente, tampoco era tierra compactada, sino que eran cúmulos de tierra que conformaban como si fuera un gran tamal, que colocaban uno encima del otro, y a partir de eso levantaban edificios de cinco pisos. Pero insisto, todo estaba aplanado con tierra, o sea, los recubrimientos de los edificios de tierra siempre fueron de tierra. Había una selección del material constructivo, tenía una granulometría específica, se escogía la tierra que iba a servir para los recubrimientos, y sí aparecen indicios del uso de la cal, pero la cal la tenían que traer de muy lejos, porque era cal de concha. Entonces, esto está en medio de Chihuahua, entonces, o en el norte de Chihuahua, las conchas y los caracoles les quedaban lejos, entonces no era un material fácil de desarrollar. Entonces sí había presencia de cal, pero la utilizaban más bien para la nixtamalización del maíz que para ponerla en los edificios. Entonces sí hay evidencia del uso de la cal en los recubrimientos, pero aquí está la gran duda, que además es un problema químico muy fuerte, que cuando se encuentra carbonato de calcio en los aplanados de los edificios, tú no sabes si el carbonato de calcio entró en el muro como hidróxido de calcio y se carbonató, o si era parte de la tierra, o sea, lo que le llaman el caliche, una tierra que de por sí tiene carbonato de calcio. No hay manera, los cristales están ahí adentro y está químicamente tú reconoces el carbonato de calcio, pero no se sabe en qué momento se dio esta gestación de la cal adentro del aplanado. Entonces son de las dudas que se tienen en este caso, si es una tierra tipo caliche y que por eso tiene esta presencia, o si se le añadió cal intencionalmente a los recubrimientos. El caso es que lo que más abunda en esta región es la tierra como material constructivo, y abundó pues, hasta que llegaron los españoles y se introdujo una nueva tecnología, que aquí también ha habido malos entendidos, incluso el libro de Kubler, que es famoso sobre la historia de la arquitectura, dice que los españoles trajeron los adobes a México. O sea, a ese nivel de desconecte de la realidad se tenía todavía en los años 50 y 60, sabemos que había adobes desde la época olmeca, pero bueno, él se avienta la puntada a decir que lo trajeron los españoles, y pues es un error, pero además lo que sí tuvo razón es en mencionar que el adobe se difundió a partir de la llegada de los españoles. Porque lo que pasó con los españoles es que al estar aliados con los tlaxcaltecas en el centro de México, y siendo los tlaxcaltecas tan buenos constructores de adobe, lo que hicieron ellos fue llevar el adobe a todo lo que es el camino real de tierra adentro, que pasa por aquí y que llega hasta Santa Fe, en Nuevo México, y en este proceso el adobe cambió la forma de construir los espacios de tierra. Entonces se siguió utilizando la tierra, pero ya el concepto de adobe hacía que la gente se volviera sedentaria. Entonces hay que pensar que hubo una transformación social fuertísima que tuvo que ver con el buscar cómo las civilizaciones nómadas o seminómadas del norte de México se pudieran asentar en un lugar, y en este proceso el uso del adobe propició que la gente conformara ciudades, sembrara, y entonces tuvieran que esperar un año para poder usar sus adobes en la construcción. Entonces el proceso mismo de elaboración de adobes sirvió para que la gente conformara estos poblados que estaban asociados a las zonas mineras, pero que en este camino real de tierra adentro sabemos que se cambió la forma de construir de las bolas de barro al uso del adobe. Entonces el adobe entra y cambia la forma de hacer arquitectura en todo el norte de México y suroeste de Estados Unidos. Aunque lo que es interesante es que la arquitectura casi no cambió. O sea, la forma de hacer los edificios en lo que se conserva ahora en las reservaciones indígenas del suroeste americano es una arquitectura muy parecida a lo que debió ser Paquimé. Estos edificios de 4 y 5 pisos, en los cuales los accesos se dan por fuera, o sea, tienen escaleras exteriores, se entra al segundo piso, luego al tercer piso, como si fuera una especie de pastel. Así era el Paquimé, seguramente en su época de auge, así son ahora algunas de las reservaciones indígenas que se conservan, pero que ahora están hechas con adobe a partir de la llegada de los tlaxcaltecas al norte del país.
Pero en todos estos casos seguimos viendo lo mismo, la presencia de aplanados de tierra y de sistemas en los cuales la base es la tierra con material constructivo. Aparecen componentes de color blanco en estas fotos en blanco y negro, suponemos que era cal, pero la cal cuando llegaba a aparecer como componente constructivo era un encalado, o sea, era pintura de cal, eran lechadas que se aplicaban, porque la cal era, digamos, cara, con el proceso que demandaba, y entonces no se podía usar de forma masiva, no iban a ser aplanados de cal sobre estas estructuras de tierra, cuando lo que tenían era una sabiduría de por lo menos 1000 años del uso de la tierra como material constructivo por completo, pero también en los acabados finales y en los techos de terrado. Vemos el marco de las ventanas y puertas, o sea, los elementos más destacados sí estaban encalados, pero todo lo demás era tierra. No es ignorancia, es simplemente la presencia de un material que ya funcionó y que no hay razón para cambiarlo, simplemente por condiciones de moda o de presencia de cosas nuevas. Y este proceso siguió todavía hasta el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. O sea, todavía en el siglo XIX la arquitectura no había cambiado demasiado, o sea, seguía siendo una arquitectura muy masiva, muy apegada al contexto, con pocas ventanas, justamente porque el tema climático, lo extremoso de los fríos y calores que se dan en el suroeste americano y en el norte de México, obligaba a tener pues, pocas ventanas. Las viguerías atravesaban los muros para que no se pudriera la madera dentro de los muros. Todo era con muros corvos, o sea, de una vara por lo menos de ancho, que permitía hacer elementos muy altos. Entonces se da una adaptación de la arquitectura de origen español, pero en un contexto en el cual la base está en el adobe y es un sistema en el que se siguen aplanando los edificios con tierra. O sea, las misiones del suroeste americano tienen la presencia de los recubrimientos de tierra, y otra vez la cal aparece, pero en algún detallito, como algo adicional, algo decorativo, algo de lujo dentro del sistema. Los marcos de puertas y ventanas, o algunos jambas, dinteles, que estaban encalados. El resto era aplanados de tierra. Entonces la gente sabía aplanar con tierra. O sea, la forma de darle mantenimiento a los edificios era a partir de lo que le llaman los enjarres de tierra, los soquetes, el soquete, la persona que trabajaba haciendo estos aplanados era el soquetero. Soquete es la mezcla de tierra con agua, y era algo muy el norte de México, pues se fue perdiendo esta arquitectura al grado de que ya no tenemos presencia de estos tipo de comunidades como las que se conservan en el suroeste americano. Algunas de las iglesias y digamos templos asociados a las haciendas se conservan en pedazos, pero en el lado americano esta arquitectura se conservó bastante bien. Había pocos elementos, entonces la gente la respetaba, la valoraba, y entonces siguió todavía en el siglo XX siendo muy cuidada, porque tenían poca. En el caso del norte de México, habiendo tanta, y con los cambios que se dieron en la revolución, etcétera, se perdió gran parte de esta arquitectura. Y estos componentes constructivos le llamaron la atención a un arquitecto que se llama John Gamin, que valoró el papel de la tierra como material constructivo y la imagen de esta arquitectura también adaptada a su contexto natural, y entonces la toma como una forma, un lenguaje arquitectónico que lo trae al siglo XX a partir del uso digamos, del lenguaje racionalista, funcionalista, pero también de los usos nuevos que estaban surgiendo en aquel momento, como el de los hoteles. Entonces empiezan a hacer hoteles presentando una arquitectura parecida a lo que se tenía en el resto de los componentes tradicionales, muy masiva, con ventanas pequeñas, con las viguerías expuestas, salidas, gárgolas también salidas, todo. Es una arquitectura muy parecida a la herencia del siglo XVI en adelante, pero con esta aportación ya del siglo XX que tiene dos características. Por un lado, un lenguaje muy parecido a lo que sería el Art Deco, que es una mezcla curiosa que se da en los años 20 y 30, y en segundo lugar, la necesidad de tener más ventanas. O sea, si era un espacio moderno, requería huecos más grandes, y entonces empieza un proceso que ha sido complicado y del que ya empezamos a hablar ayer, que tiene que ver con la introducción de componentes que permitieran hacer ventanas más grandes, y en los cuales, en los años 30, lo que se vende como el material del futuro, pues es el concreto armado. Entonces empieza el matrimonio sin futuro, como dice Camus,
es el mezclar dos materiales que pues, son incompatibles de origen, pero que este arquitecto y la gente que trabajaba en esta nueva visión, pues nunca previó. O sea, ellos les dijeron que el concreto era un material que iba a durar para siempre y que entonces si se ponía con el adobe, lo iba a hacer más resistente, y si ponemos estructuras, viguerías, y cimentaciones, marcos y aplanados de cemento, el adobe va a durar todavía más. Entonces, pues, lo creyeron y se empieza a dar un proceso en el cual esta arquitectura cambia, pero cambia de forma radical porque en su núcleo está guardado el concreto y los aplanados que parecen de tierra son de cemento. Entonces fue cambiando la imagen de la arquitectura, se pintaba a color tierra, el concepto era más o menos el mismo, pero era una cuestión más formal que constructiva. O sea, estos componentes no se podían haber hecho con arquitectura tradicional de tierra. Estos grandes ventanales pues, requieren un dintel allá arriba. Los recubrimientos parece que fueran de tierra, pero no es así, o sea, es cemento pintado por la tierra. Se hicieron algunos experimentos para hacer pinturas de tierra, pero el protagonista principal del proceso es el concreto, es el cemento. Y en el caso de Santa Fe y Nuevo México se crea una especie de moda, el estilo Santa Fe, el Santa Fe Style, que se adapta o se adopta en diferentes tipos de arquitectura, hasta lo que le llaman la arquitectura territorial, que es la que caracteriza el suroeste de Estados Unidos, que es arquitectura de madera, o incluso edificios neogóticos. Todos se van volviendo como si fueran arquitectura de Santa Fe, o sea, toda como si fuera arquitectura de origen indígena, con aplanados simulando que son de tierra. Todo tiene esta unidad de estilo, pero es un estilo inventado en los años 30, al grado de que, bueno, ahora tienes casetas de estacionamientos que también son Santa Fe Style, está hecha de algún plástico, fibra de vidrio, no sé, pero va uno al Home Depot y te venden los cabezales de las vigas para que tú los pegues en tu casa y adaptes tu casa en estilo Santa Fe. O sea, todo se volvió estilo Santa Fe, un tema de imagen en el cual la arquitectura de tierra se perdió. Y en parte se perdió porque resulta que es muy caro hacer adobes en Santa Fe. No cualquiera se puede dar el lujo de tener una casa de adobe, porque las casas de adobe implican mano de obra, implican el adobe colocado en obra puede costar entre 12 y 20 dólares un adobe. O sea, una casa de adobe es de mucho respeto. Y aplanados de tierra, pues ya es muy difícil que se hagan, o la gente misma no los reconoce como algo valioso. Entonces, lo que está pasando con la arquitectura del suroeste de Estados Unidos, que ahora no es nada más Santa Fe, vemos muchas revistas, incluso en México nos llegan con esta arquitectura con volumetría muy orgánica, las vigas sandías, pero pues todo es, o en estos casos, falso. Pues es arquitectura hecha de madera, con espuma de poliuretano, malla metálica, y cemento encima, y todo pintado de color tierra. Entonces, esta es la arquitectura que aparece en las revistas como el Santa Fe Style, que aquí mismo se está copiando, ¿no? Entonces, todo este tema nos lleva a una cuestión que es una paradoja para la construcción con tierra. O sea, el origen fue arquitectura de tierra, es un imaginario la cuestión de la arquitectura de tierra, pero todo lo demás es cemento. O sea, está recubierta con cemento pintado color tierra. Es una cosa que, pues, digamos, es común en Estados Unidos, que si Disneylanice la realidad, una Disneylandia en todo, o McDonald's en todo, pero lo que nos preocupa es que también se llevó a la restauración. O sea, este proceso de mezcla de materiales se llevó también a la intervención de los edificios históricos, como el caso del Palacio de Gobierno de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, que está hecho de adobe, seguramente siglo XVII por lo menos, pero si no, XVIII, y cuando se interviene este lugar, la forma que restauran ellos es poniéndole malla metálica y aplanado de cemento. Y alguna cosa empieza a fallar desde el recubrimiento, una grieta o lo que sea, otra capa de malla metálica y más cemento. En el caso de este sitio tiene como 32 centímetros de capa sobre capa sobre capa de cemento en el adobe, y los adobes por dentro ya se imaginarán, o sea, se están desintegrando porque ya lo saben, y se mencionó también ayer varias veces. El tema del cemento es que es un material que no deja transpirar a los adobes, que requieren
intercambiar vapor de agua y aire de aire con el exterior, y entonces vemos la presencia del lo que llamamos salitre, que no es más que parte del propio cemento que se está desintegrando al volverse un sulfato soluble, pero la parte triste es que adentro el adobe se está desintegrando, o sea, los adobes se están sedimentando, el limo, la arcilla, la arena se están yendo para abajo, entonces queda un gran boquete en el interior de los muros, y a la larga lo que pasa es que los edificios se caen. Entonces, esta idea de que los edificios iban a ser protegidos por el uso del cemento, después de 30, 40 años, pues ya demostró que no funciona. Y el cemento, que era el material del futuro y que iba a durar para siempre, pues no fue así. O sea, se estaba cayendo a pedazos. Porque los experimentos, la parte del laboratorio que se había estudiado con respecto al cemento y que garantizaba que podía funcionar para siempre, pues tiene sus límites. O sea, los experimentos de laboratorio tienen condiciones medioambientales precisas, y si algo cambia en este proceso, pues cambia el resultado final. Entonces, no es culpa de los cementeros, no es culpa de la gente que hizo estas intervenciones, simplemente es esta falta de conocimiento de la vinculación de los materiales y de la incompatibilidad dependiendo del contexto. Entonces, no es nada más que si es compatible o no la tierra con otros materiales, sino también en qué condiciones se da esta relación de compatibilidad entre ellos. Todo ese proceso sucedió, digamos, en el suroeste americano. En el lado mexicano, pues les comentaba, por desgracia, habiendo tanto patrimonio, pues se fue perdiendo, las grandes haciendas se abandonaron, pleitos entre familias, entonces muchas de ellas, misiones completas, ya no existen, ya no hay arquitectura de tierra de la magnitud que se hizo en su momento, quedan pedazos por ahí sueltos de haciendas, algunas componentes, pero ya esta gran obra que se dio durante 200 años, pues se ha ido perdiendo. Entonces, ante esta disyuntiva, ante esta condición de la diferencia que se da en la protección del patrimonio construido con tierra entre el norte de México y el sur de Estados Unidos, donde por un lado la sobreprotección del patrimonio al ponerle cemento, y por el lado mexicano el abandono de los edificios, el INAH entra en acción y se une a el equivalente que se tiene en Estados Unidos, que es el National Park Service, en la protección del patrimonio, y en el 95, 96 empieza a hacer una asociación en la cual lo que se busca es recuperar la construcción con tierra a partir de investigaciones en un principio, pero posteriormente también a partir de talleres. Entonces empieza una búsqueda de recuperar las raíces, pero también entender qué estaba pasando con la construcción con tierra, cuáles eran sus limitaciones, qué se podía hacer al respecto. Entonces se funda el CICRAT, que ahora se llama TICRAT, porque la S de seminario cambió por la T de taller. Entonces anualmente tenemos reuniones binacionales, una en el lado americano, una del lado mexicano, donde el objetivo es el mismo, intercambiar experiencias sobre la construcción con tierra, sobre la restauración de estos inmuebles, y lo que se busca es atraer a las comunidades locales a que recuperen sus conocimientos, los que los tienen todavía, y en otros casos pues llevar el conocimiento que todavía se conserva en otras partes. En Estados Unidos ya no hay comunidad indígena que haga el mantenimiento, o ya no quieren saber nada de la tierra, entonces a veces llevamos adoberos del lado mexicano para que enseñen a hacer adobes allá, etc. Entonces ha sido un trabajo muy, muy interesante, en el cual con lo que se empezó fue con quitar la causa del deterioro. Entonces, gran parte de los talleres consisten en este lavado de cerebro que le hacemos a la comunidad para que con sus propias manos quiten el cemento de sus casas y pues, vean que están dañadas. Algunas de ellas todavía tienen el aplanado, el soquete, el aplanado de tierra conservado bastante bien. En otros ya está hecho papilla, lo que está en el interior, pero bueno, parte del aprendizaje, esta sensibilización acerca de la compatibilidad de los materiales y de la importancia de los aplanados de tierra que siempre estuvieron ahí, aunque estuvieran tapados y maltratados, estaban ahí. Pero resulta que en este proceso el INAH, otra vez sin intención, lleva un producto que no era parte de su realidad. O sea, los restauradores y los arquitectos restauradores
de Lina, fuimos formados a partir de la escuela italiana, por decirlo así, o la escuela europea de la conservación, en la cual se apostó siempre a la cal. O sea, todos los estudios que había tenían que ver con la importancia del uso de la cal. Ayer se habló y todo el tiempo se habla, casi todos los textos que hablan sobre conservación, aparece la cal como el salvador del patrimonio regional. Sí hay haciendas en el norte de México y incluso en el sureste americano que durante el final del siglo XIX fueron aplanadas con cal y arena. O sea, es una realidad. Hay grandes estructuras que tienen estos recubrimientos sobre adobe de cal y arena. Pero esto fue una moda del siglo XIX, de la época del Porfiriato, que fue curiosamente parecido a lo que nos está sucediendo ahora, en que la gente, para demostrar que ya no es pobre, que ya progresó y que fue al otro lado, que tiene dinero, empezó a poner aplanados de cemento, de cal y arena en sus edificios de tierra. O sea, lo que está pasando ahora con el cemento pasó con la cal en el siglo XIX. Hubo una moda, un cambio de moda, entonces muchos de los edificios que se intervinieron, las haciendas que se construyeron en el siglo XIX con adobe, se fueron aplanando con cal y arena, pero esto fue algo muy posterior a la historia larga de la que estábamos hablando del recubrimiento con tierra. Entonces, edificios como este, que estaban un poco en ruinas, que forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, en estos talleres en los cuales inculcábamos el uso de la cal, que era lo que sabíamos hacer en los años 90 y 2000, llevó a muchos excesos, en los cuales pues, había casos en que todo se encalaba, y qué bueno, porque decíamos que ya queda protegido para siempre. Había excesos como esto, que pues, sigue pasando en todas partes, que se le ocurre a la gente del pueblo que su iglesia siempre tuvo campanario, entonces ¿por qué no reconstruirlo? Por suerte se quedaron ahí, porque su idea original era volver a techar todo el templo, y nada más reconstruyeron la torre. Pero aquí la parte que nos preocupa es que después de 7 o 10 años nos estamos dando cuenta que este recubrimiento de cal arena que nunca tuvo el edificio está causándole problemas en este contexto. O sea, no es un problema nacional, pero sí vemos que en el norte de México la arquitectura de tierra, por las condiciones climáticas, no se lleva bien con los recubrimientos de cal. Estoy hablando mal de la cal. Casos como este, en Chalchihuites, en Zacatecas, el edificio cuando se encontró estaba hecho con piedra, la piedra estaba sentada sobre, con mezclas de lodo y tenía recubrimiento de tierra, siempre estuvo así, seguramente estuvo encalada, pero el encalado era pintura en algunos componentes, todo era tierra, el 98% de la arquitectura era tierra en los recubrimientos y en las juntas de las piedras. Se interviene en estos años, en finales de los 90, el sitio, y entonces todo se aplana con cal arena, porque Lina lo decía, o sea, que no es culpa de Lina, sino que era la norma que nos llegaba de otras partes. El recubrimiento de cal arena garantiza que estos edificios duren para siempre. Suena como a lo del cemento, pero pues pasaron cosas raras, entre otras, que por ejemplo esto eran arranques de columnas, pero cuando uno aplana la parte de arriba de la columna ya no se reconoce como una columna, entonces la gente visita el sitio y supone que estas son banquitas. Ay, que los Chalchihuites, todo lo que tenían previsto, tenían banquitas por todos lados. O sea, se cambia la lectura de los edificios porque se están aplanando en aras de su protección para siempre, con cal arena, se cambia la imagen de los sitios. Se dejaron ventanas arqueológicas bastante extrañas porque nadie las entiende, donde se alcanza a ver un poco de las tripas del edificio, pero todo lo demás es cal arena. O sea, ya cambió la imagen, y además es una imagen inventada, porque nunca hubo aplanados de cal arena en Chalchihuites. Y luego, con el tema climático, la cal y arena sobre estructuras de tierra se comporta igual que si fuera cemento, o casi igual. Es un material mucho menos poroso, o sea, sí es poroso, digamos, en comparación con el cemento, pero es mucho menos poroso que los aplanados de tierra que tuvo siempre el edificio. Entonces se estira y se encoge de forma diferencial, y en puntos críticos pues falla la relación en el aplanado de cal-arena. Entonces la cal-arena sí es porosa, sí transpira, pero no igual que la tierra. Entonces estamos en un problema, porque hay que reconocer que nos equivocamos y que esto que se hizo y las campañas que se detonaron, en los cuales se estaban restaurando los edificios de tierra con cal-arena, fue un error. Entonces ahora, ¿con qué cara nos aparecemos con las comunidades diciendo ya dejen de usar cemento, pero también dejen de usar cal? Lo de hoy es la tierra.
Pues en eso estamos, pero es una cosa de este milenio, porque está siendo una complicación, porque las comunidades y los especialistas, como mencionábamos ayer, pues no saben cómo se hacían los aplanados de tierra. Entonces, casos como estos que se presentaron en la zona del sismo, lo que les mostraba yo ayer de las casas agrietadas con los aplanados de cemento, también pasó en casas agrietadas con aplanados de cal arena, porque la cal arena puesta en las tortotas que se solía poner durante las restauraciones, pues se comporta también como un material muy rígido que no se va a mover igual que el resto de la arquitectura de tierra. Entonse se cayeron aplanados de cal arena. Algunos eran viejos, ya tenían 100 años seguramente, pero otros eran recién puestos, lo habían hecho bien, pero el manejo de los recubrimientos de cal arena tiene sus complicaciones, y sobre tierra no hay garantía de nada, porque incluso vemos aquí como no hay adherencia. O sea, si no se desarrolla de forma adecuada un recubrimiento de cal arena sobre tierra, es otro matrimonio también con problemas de futuro. Y la parte más triste es que hubo una discusión nacional del uso de la cal. Entonces se vio como la panacea, lo que resolvía todo en la restauración. Entonces este caso ha sido dramático por la inversión que se ha llevado a cabo ahí, pero sobre todo por el cambio de la imagen que se dio en Cacaxtla, en Tlaxcala. Es un lugar que, digamos, en los últimos 7, 10 años la crisis fue muy grave, pero empezó antes. Ya desde hace 10 o 12 años había empezado un proceso de exploración del sitio, en el cual, aprovechando que se iban haciendo calas, se iba también consolidando, entre comillas, la arquitectura. Es una arquitectura muy interesante porque es de tierra, pero son cúmulos, o sea, es tepetate cortado en bloque, sin forma precisa, pegado por tierra. Entonces, cuando uno busca comprender el edificio, sí es tierra, pero es tierra en parte como tepetate, y la junta está hecha con lodo, digamos. Así era esta arquitectura. Algunas partes tenían adobes, los adobes estaban muy grandes, adobes estaban presentes todavía, y esto fue lo que se encontró todavía en los años 2007, 2008, pero en este proceso de intervención, de recuperación del sitio, pues lo que veíamos ayer, lo que se hacía con cemento ahora se está haciendo con cal, pero se están inventando los edificios, se están haciendo una reconstrucción del sitio en lugares que ni siquiera sabemos si existía este tipo de taludes, y se están invirtiendo millones en una restauración, primero sin sentido, porque no hacía falta volver a hacer la pirámide. Decía que el objetivo final era quitar este horroroso techo, que pues, fue un desastre de origen, el techo que seguramente todos conocen, de Cacaxtla, pero con el pretexto de quitar este techo se está encalando todo. Una arquitectura de tierra que sí tuvo cal porque las pinturas famosas que es el atractivo principal, digamos, de Cacaxtla son de cal, pero todo lo demás era tierra. Y lo que tiene la pintura mural es pintura sobre aplanados de tierra. O sea, los aplanados no eran de cal. Volvemos al mismo caso del sureste de Estados Unidos. Y vean la forma en que se está empleando la cal. O sea, es un empleo masivo de un componente que nunca tuvo el sitio, y que además pues, el gasto que se tiene en este proceso es increíble. Entonces se está cambiando la imagen, se está cambiando la arquitectura, todo se está forrando con cal, y además en algunas partes cambiando incluso la piedra. O sea, se está quitando el tepetate original para poner una piedra que aguante más. Las piedras calcáreas las están tallando, están ahí fabricando arquitectura del siglo XIII con máquina, pegándolo todo con cal y arena, en un proceso en el cual le pidieron recomendaciones a algún fabricante de cal que les dijera cuánta cal era buena para ponerle a la tierra, para estabilizarla y poder tener un sistema equilibrado. Entonces, como pedirle a la Coca-Cola que te diga cuánta azúcar es buena para tomar, me dijeron que había que ponerle un montón. Entonces vemos las mezclas que están haciendo de tierra con cal. No hay estabilización de las que hablábamos ayer, que es un porcentaje mínimo de cal lo que le ponen. Están los costales vacíos de la fábrica que les aconsejó usar cal, que fueron toneladas y toneladas. Entonces se dio un proceso ahí perverso en el que el propio INA, la arqueóloga que estaba a cargo del sitio, cayó en un lío, porque
el gran negocio para todo el mundo. Se están haciendo mucha obra, se está restaurando el edificio, los caleros encantados de vender estas toneladas de material, y el edificio pues ya cambió, porque ahora es un edificio de tierra con un montón de cal y además recubierto por todos lados con aplanados de cal y arena, en zonas donde ni sentido tiene. O sea, ¿para qué pones un piso de cal y arena? Además lo están poniendo a plena luz del día. Estuve ahí hace 3 semanas, todo está craquelado, porque cuando lo pusieron le dio la intemperie, y entonces con el clima de allá se echó a perder el craquelado que se hizo. Está bien hecho, pero la forma, el momento y la masividad en la que se trabajó pues estuvo mal. Entonces estamos en un proceso en el cual entra una variable que hasta ahorita se ha mencionado muy poco y que tiene que ver con la cuestión ecológica, el impacto ambiental. Entonces el tema de la cal no es solo aquí haber cambiado la imagen del sitio, no es solo que nunca lo tuvo y que ahora aparece la cal, sino que resulta que para elaborar la cal pasa por un proceso del cual se ha hablado muy poco. Ayer decíamos, sí, es que hay que meter la cal al horno, hay que calcinarla, pero nunca se dijo que se tiene que calcinar durante unas semanas. Es una cal tradicional a 900 grados, y que además lo que se utiliza tradicionalmente para este tipo de horno pues eran árboles, y ahora es parte de la leña, el combustible que se utiliza para estos procesos, y que en algunos lugares se está viendo como un desastre ecológico. O sea, el uso de la cal implica o tiene un impacto ambiental que hasta ahorita no se había ni cuestionado ni calculado. O sea, ¿cuántos árboles de olivo se tienen que, o sea, en el sur de España, que además este sitio está en la lista del patrimonio mundial justamente porque conserva la forma romana de hacer la cal, pues sí, lo conserva, pero a costa del patrimonio natural, de la cultura también, de la siembra del olivo, y entonces se está desequilibrando en un sistema que funcionó durante cierto tiempo. En el caso de las cales industrializadas es bastante más cuidado, ya se evita la contaminación directa por los gases de la combustión, se aprovecha mucho más el calor, pero sigue siendo un material, un componente constructivo de altísimo impacto ambiental. Entonces lo que estamos viendo en el caso de Cacaxtla, y que si lo multiplicamos por todas las restauraciones en las que participamos todos, pues no lo hemos cuantificado. O sea, no se ha visto como un problema, pero ya estamos en un momento en el cual la situación global ya cambió, y que además se nos olvida, pero esto ya nos pasó antes. O sea, hay evidencias de que lo que pasó en la zona maya, lo que pasó en Teotihuacán, lo que pasó en Tula, este misterioso abandono de las ciudades, estuvo asociado con una sobreexplotación del entorno. O sea, estos sitios que tenían que ser reconstruidos cada 52 años y que se usaban toneladas de cal seguramente para los recubrimientos o para pues hizo que se perdieran las selvas, que se perdieran los bosques. En el caso de las obras de los mayas, tenían una forma de hacer cal muy singular, a cielo abierto, y lo que hacían era hacer una especie de fogata, colocaban madera verde, ponían piedras calizas o conchas, caracoles, corales, etcétera, arriba, en una especie de pastel, le prendían fuego, y entonces durante el tiempo que se requiriera, a lo mejor era una semana, se hacía la combustión y se podía tener allí el óxido de calcio, la cal viva, para poder utilizar en sus construcciones. Pero esto implicó haberse cargado los bosques y las selvas y el contexto de estos sitios, en los cuales pues, sabemos que por evidencias de procronología, por ejemplo el caso de Teotihuacán, tenía bosques de encino. O sea, cuando Teotihuacán estaba en época de florecimiento, todo el contexto eran bosques. Ahora es un desierto, ya no crece más que mezquites y nopales. O sea, se alteró el contexto no solo para que se abandonara el sitio, sino hasta la fecha se afectó por completo por el uso masivo de la cal. O sea, un pequeño detalle, o sea, se utilizó un material de manera tan masiva que se alteró todo el entorno. Y no fue solo Teotihuacán ni solo la zona maya. Sabemos que muchos de los sitios arqueológicos que fueron abandonados en cierto momento, pues tuvieron que ver con esta modificación del entorno, que no fue nada más la pérdida de la madera, sino que es la cadena que se da en todo el proceso. Se pierde agua, los sembradíos masivos, o sea, todo el desarrollo urbano descontrolado hizo que estas ciudades tuvieran que ser abandonadas, y que la gente pues, en el siglo XII, XIII se tuviera que ir a vivir a los cerros de una manera como lo hacían en el siglo III
antes de Cristo, con estructuras de bajareque, viviendo de forma aislada. O sea, hubo un desastre nacional en el cual las grandes ciudades tuvieron que ser abandonadas. Si les suena esto a película del futuro, es un futuro que ya nos pasó. O sea, es un proceso en el cual el desarrollo desmedido y el uso de materiales de esta manera pues, hizo que las cosas cambiaran. Entonces, en la restauración pues se nos olvidan estos detalles y ahora estamos en un momento, bueno, tenemos cartas referentes como la Carta de Venecia del 64, que habla de la necesidad de utilizar materiales compatibles, habla del tema de la historia, de la ética, de la necesidad de usar materiales lo más parecido posible a los originales, pero, y bueno, instituciones que se encargan de vigilar que esto se dé así. Pero ¿qué pasa cuando yo no te consigo madera de encino para tener en una cubierta? La tengo que tener en un lugar muy lejano, ya no tengo la cal apagada en obra como la que teníamos hace tiempo. O sea, este tipo de cartas tenían un sentido en los años 60 que ahora ya no lo tienen. No podemos hacer las cosas como se habían hecho originalmente en el momento de auge de estos siglos. Y aquí lo que pasa es que la restauración ortodoxa se ha metido en esta dinámica en la cual busca tener el material original, el dorado original, todo lo original, traído del lugar donde en un principio se desarrolló, pero esto tiene un impacto ambiental gravísimo que no se ha medido y que apenas ahora empezamos a tomar conciencia a partir de otros fenómenos de la naturaleza. Lo que se cuestiona es que este tipo de intervenciones se hagan de una manera tan ortodoxa. Ahora estamos cuestionando esta idea de que todo tenga que ser exactamente igual a como estaba en el siglo XVII y XVIII, o el polo opuesto, en el que la propia Carta de Venecia dice que en los casos de que haya intervenciones contemporáneas deben ser evidentemente contemporáneas, pero un poco lo que se mencionaba ayer, ¿qué tan evidentemente contemporáneas? Es necesario usar siempre acero y tapar los patios para que se note que esta intervención es del siglo XX, pues ya no. O sea, en su momento pudo haber funcionado, pero esto es un desastre ecológico. Pues estamos ante una condición en la cual la propia restauración está entrando en una dinámica en la que el manejo de materiales convencionales, tradicionales, o la introducción de materiales de alto impacto ambiental forma parte de un proceso de destrucción del medio ambiente, que es mucho más grande que la historia de la arquitectura que queremos proteger. Entonces, la restauración ortodoxa, la restauración que digamos en forma convencional, igual que pasa con la reconstrucción no tiene sentido. O sea, la pirámide que está reconstruyendo no tiene razón de ser, pues son elementos que están afectando a la comunidad, están afectando al medio ambiente y estamos en una situación en la que a partir de este milenio nos estamos dando cuenta de que tiene que cambiar. O sea, esperemos que esta reunión cambie la visión sobre este tipo de materiales, este tipo de componentes, porque por un lado se está gastando de manera innecesaria en cosas que no tienen sentido a futuro, o se está dañando a las propias personas que llevan a cabo las intervenciones por utilizar materiales que a lo mejor consolidan muy bien. O sea, el sindicato de tiro pues, ha probado su eficiencia en este tipo de procesos, pero resulta que la gente que lo aplica se muere de cáncer o requiere estar utilizando periódicamente este tipo de recubrimientos. Entonces se generan disturbios en el proceso de restauración a largo plazo de los cuales no se había hablado. Entonces esta discusión de qué tanto es tantito también tiene que pasar por una cuestión de impacto ambiental, de impacto al contexto. Entonces surge el concepto de la conservación sostenible y surge muy recientemente, o sea, se habla de ella a partir del 2005 en el Memorándum de Viena, donde se insinúa que sería bueno que tomaran en cuenta que no siempre se tienen que hacer los edificios como se hicieron en el siglo XIII, sino que hay condiciones que ya cambiaron. Entonces, en este concepto de la conservación sostenible, pues lo que se está tratando es de vincular con la forma que se hace el desarrollo sostenible. También es esta idea de que tiene que haber compatibilidad entre los valores ambientales, socioculturales y económicos, aplica para la restauración. Entonces pasa por una idea de que no todo tiene que restaurarse, no todo tiene que dejarse como estaba en su momento de origen. Y entonces hay escuelas de restauración que no se preocupan tanto por saber exactamente de dónde venía el oro con el cual se hizo el dorado del metal. Da lo mismo. Puede ser un dato interesante para una revista, pero no para volverlo a aplicar sobre el edificio. Entonces,
hay recursos para no tener que usar las vigas que se quemaron o que se pudrieron, sino que simplemente el desarrollo de componentes adicionales a lo que ya está presente es un tema como para una escuela de restauración. O sea, la forma de recuperar lo que ya está. Si yo tengo mis vigas y son del siglo XIX y están un poco apolilladas, pues a lo mejor pongo unos cachetes de metal pequeños, reciclados, como en este caso, y con esto garantizo otros 100 años de la vida de una viga que ya estaba dada por muerta, o refuerzos adicionales, o muchísimos recursos que siempre se han visto como algo mal hecho, pero que estamos en una condición en la cual la realidad ya cambió. Entonces la restauración debería entrar en esta dinámica también. La cuestión estética pues sí es importante, pero el no tener que talar más bosques para poder tener vigas que midan 11 metros, pues también es importante. Entonces, si yo puedo hacer un refuerzo de metal para una estructura de madera para que siga trabajando un tiempo más, pues va a funcionar para el medio ambiente de una manera más afortunada. Pensar que casos como estos pueden ser reparados, o sea, se ven como grandes daños estructurales cuando tiene una pérdida de este tipo, pues se le pone un parche y no pasa nada, con cal y la piedra molida, con eso se recubre. O si hay faltantes o modificaciones en los edificios, pues no tiene que hacerse todo con el cal y arena o con las piedras originales y acabar con las minas que eran pocas. Eso es paja mezclada con tierra. Regreso al origen de lo que les vengo vendiendo. El sistema se llama pajarcilla. Es una mezcla de tierra arcillosa con paja que te permite hacer lo que quieras. O sea, puedes hacer más pequeña una ventana para poder reciclar un marco que ya tenías por ahí guardado, o modificar una fachada, o hacer un entrepiso completo, un entrepiso en el cual no tengas que utilizar nada de acero, ni una gota de acero. Entonces, son estructuras es una especie de escalera, en la cual vigas recicladas con travesaños también de madera colocados cada 40, 60 centímetros, van ahogados adentro de un componente que conforma una especie de adobe, pero grande, claro que se requiera, colocados cada 80 centímetros de separación, y con esto tú tienes un entrepiso, tienes un techo que te costó nada, porque a veces reciclas el material local, utilizas paja y tierra arcillosa, y con esto puedes tener un sistema estructural de integración para un nuevo uso, recuperación de un techo perdido, que no tiene que ser necesariamente con el terrado original, con las vigas originales que tuvo en el siglo XX. El acabado final puede ser el que uno quiera, se puede pintar con cal en la parte interior, o hacer un recubrimiento con yeso, pero el núcleo, el elemento base de este sistema es esta combinación de la paja con la tierra, de las cuales les mencionaba yo ayer que tenemos 5.000 años de garantía. Ayer que se preguntaba de cuánto duraban las intervenciones que se estaban ofreciendo ayer, la garantía te la va a dar el tiempo que se ha utilizado por la gente. Entonces, si es una sustancia como el cemento que tiene 100 años o 200 años de haberse probado, pues no puedes decir que va a durar 200 años más, porque no hay evidencia de cuánto más va a durar. Con la tierra sí, o sea, con la tierra tenemos 5.000 años de garantía. 3.000, pónganse la barata a sus clientes. ¿Cuánto me va a durar mi recubrimiento de tierra estabilizada con cal? 1.000 años. Se van a reír, pero no, es cierto. O sea, si uno hace bien las cosas con tierra, este tipo de recubrimientos están cambiando la forma de intervenir los edificios, no solo de tierra. Este es en Chachuapa, en El Salvador. El recubrimiento que se está haciendo es simplemente tecnología de punta, a punta de palazos. Se le da de golpes a la pared que tiene tierra con un poco de cal, y se está haciendo un acabado puzolárico, que es una mezcla que tiene muy poquita cal, tiene materia volcánica del sitio, y con esto se dejan recubrimientos a la intemperie en trópico húmedo. O sea, estamos hablando de un recubrimiento de tierra en zonas tropicales que tienen 11 años de haberse aplicado y que están en buen estado. El recurso está ahí, es material reciclado, es simplemente mano de obra, y el mantenimiento que se requiere a lo mejor es cada 5 años de dar una repasada en algunas fisuras que aparezcan por ahí. La unión entre las piedras se hace igual, o sea, con tierra, con un poquito de cal, ahí se ve la huella de la tecnología de punta, y entonces esta densificación que se da del material permite hacer un cemento. Lo que estamos teniendo ahí es una especie de cemento. Entonces, químicamente es silicarbonato de calcio, pero se hizo a partir de usar un poquito de cal con el silicio y el aluminio que tiene la tierra. Entonces estamos ante un material del futuro que es el material de siempre, es tierra. Y lo mismo sirve para ladrillo, o sea, hacemos un recubrimiento, uniones faltantes, todo con tierra. Es lo que mostraba ayer el caso de Carlos Cano, que él
a partir del uso de una especie de chucum, una resina que sale de un árbol, mezclada con la tierra, conforma una estructura que a la hora de compactarse se vuelve como piedra, pero es una tierra que permite la transpiración de los núcleos del sitio, y entonces el Machu Picchu se está interviniendo con tierra. Al final no hubo tecnología sofisticada traída del extranjero, sino que la gente del lugar sabe cómo apilar el material. Y los materiales que se requieran por una visión completa sobre qué hacer con el patrimonio futuro. ¿Por qué seguir abriendo sitios arqueológicos? ¿Qué tanto del sitio arqueológico es visitado? ¿Cuánto puedo yo conservar a futuro de los sitios arqueológicos? En Cacaxtla se podría quitar el techo y se protegen nada más las áreas cruciales. El resto podrían volverse a echar tierra encima, colocarle un geotextil y volver a jardinar el sitio y que se pudiera visitar de una manera mucho más lógica, viendo nada más los componentes que son sensibles. Este es un caso complejo, interesante, de una pirámide que está localizada a 30 kilómetros de Veracruz. En Veracruz se construía con tierra, se construía con adobe, se construía con tierra compactada, grandes pirámides se hacían con tierra en pleno trópico húmedo, con los nortes que hay en la región, todo era de tierra. Y esto funcionó bien, casi lo mismo que duró Grecia y Roma juntas. La civilización de remojadas que vivía en este sitio construía todo con tierra, sabía cómo hacerlo. Entonces, en este caso, es un problema porque a la hora que se descubre el sitio, ya no sabemos cómo lo hacían antes, cómo se le daba mantenimiento, qué se hacía con esta pirámide del sitio de la Joya en Veracruz. Entonces, la forma en que se intervino al final tuvo que ser un reenterramiento. O sea, ya no sabemos cómo cuidarla, lo más sostenible a futuro es ponerle tierra de nuevo. No le puedo poner tierra a la tierra, porque si no el arqueólogo del futuro no va a saber cómo estaba el edificio cuando lo descubrimos. Entonces se colocó un geotextil encima, ahora se dispone de varios componentes para hacer geotextiles de diferentes formas, tamaños, colores, pero tienen la necesidad del geotextil de ser recubierto, porque si no se carcome, como pasa con las bolsas con los costales. Entonces el recubrimiento se hizo con tierra, toda la pirámide se forró con un geotextil, o sea, es un reenterramiento, pero cuidando que la imagen no cambiara demasiado, o sea, que se pudiera seguir viendo, leyendo la forma de la arquitectura. Todo se forró con este componente. Los faltantes se repusieron con adobes, digamos, no había adobe en el edificio. El conjunto se fue tapando con el componente del que estaba hecho originalmente, se recubrió todo con tierra, pero resulta que estamos en el trópico húmedo, entonces en esta región pues crece de todo. Entonces este recubrimiento de tierra funcionó bien un año, pero después había que estar quitando los pastitos y quitando cositas que solían crecer en la selva. Y esto pues, implicaba un trabajo con la comunidad que pues estaba bien, porque estábamos dando chamba a la gente, pero que es un proceso de muy largo aliento y que llevó a que al final la decisión fuera la perspectiva ecológica de la conservación, que tuvo que ver con un techo verde completo en la pirámide. Entonces, la pirámide está entera, en el interior, abajo del geotextil, está la pirámide. Tiene un recubrimiento de tierra, pero después tiene pasto. Y el mantenimiento consiste en subir a los chivos para que se coman en el pasto. Entonces, se vuelve una intervención ecológica que garantiza la supervivencia del edificio allá adentro. Es un cambio de mentalidad y hay que entrar a este tipo de esquemas. La arquitectura ya cambió. El sitio ahora puede ser visitado, incluso los niños podrían jugar ahí arriba. Es una visión distinta. Igual pasa con las zonas arqueológicas, esta pretensión de quitar árboles milenarios de una pirámide porque se considera como una causa de deterioro. Pues sí, pero ¿quién llegó primero? Y además, ¿cuánto tiempo tienen ahí viviendo? En este caso, este tipo de crecimientos o esta vegetación parásita, pues, ¿cuál parásito? Y es parte del edificio. Si uno quita este árbol, se cae el edificio. Entonces, estamos ante una condición en la que la restauración requiere un replanteamiento. Y en otros países ya se está dando. O sea, en el norte de Europa es obligatorio que en una intervención, cualquiera que se haga, se coloquen techos verdes en las azoteas. Se tiene una perspectiva en la cual se gana, o sea, hay una ganancia adicional en la recuperación de los espacios. Pues todo lo que era, no solo las azoteas, sino que un techo inclinado también puede tener un techo verde. Entonces, se tienen diferentes visiones. Entonces, esta perspectiva de la sustentabilidad hay que tomarla con mucho cuidado porque nos la están vendiendo con doble filo. O sea, la sustentabilidad es una palabra, es un término que tiene que ver con intereses específicos. Hay un negocio detrás de la sustentabilidad. Se dieron cuenta de que
había una necesidad de cambiar de esquema. Entonces esta idea pues está basada en el uso de materiales y componentes en los cuales se tienen estudios científicos, entre comillas, que demuestran que tienen muy poco impacto ambiental. O sea, se dice es que este tipo de edificios deberían tener premios, les dan medallitas y todo, porque son ecológicos. O sea, pensar que este edificio es sustentable, es un edificio que depende por completo de la electricidad. Si se apaga, si se desconecta este edificio, la gente se muere porque no tienen ni aire ni agua para vaciar los excusados. Todo es dependiente. Estamos envueltos en una realidad en la que esta es la aspiración a futuro de nuestros estudiantes. Esta es la visión de la sustentabilidad, de los edificios del futuro. Se espera que sean así, utilizando materiales de los cuales se tienen datos, porque ahora sí esta parte científica también sirve para la otra lectura. Un tubo de cobre requiere de energía para poderse transformar un montón de megajoules por cada metro cúbico, y además se emite una cantidad de gramos por kilogramo de producto, que son números con 3 ceros. Todos los materiales que tiene la arquitectura sustentable están aquí: acero inoxidable, aluminio extruido, 6.000 y 9.000 de CO2, el vidrio laminado, todos estos materiales que son los de la arquitectura sustentable tienen un altísimo impacto ambiental. O sea, es un desastre ecológico del que nadie habla, porque se está manejando como los componentes del futuro. Hay aluminio reciclado, ya es un poco menos, etc. La fibra de carbono, un dato curioso, es el mayor emisor demandante de energía, más que el acero, más que el acrílico, el PVC, etc. Entonces, en estas condiciones hay que pensar que el material que vamos a emplear en nuestra restauración pues tiene también un impacto en el medio ambiente y tiene energía que se requirió para transformarlo, y emitieron gases, no solo CO2, que es lo que se emite, sino muchos otros gases que son venenosos en el medio ambiente. Y en la parte alta de la tabla, que no es casual, pues aparecen materiales que no tienen casi impacto ambiental, no requieren mucha energía para transformarse, emiten muy poco CO2 al medio ambiente, y en casos afortunados, como pasa con la paja empacada o con la madera, de todos los tipos, incluso la madera laminada, tienen un impacto de CO2 en el medio ambiente que es negativo. O sea, como un árbol requirió de CO2 para crecer, a la hora que utilizamos como recurso de conservación o recurso de construcción, estamos contribuyendo al medio ambiente. O sea, entre más madera se utilice y se sigan resembrando los árboles, estamos teniendo un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces, si se ve esta perspectiva en la cual uno propicia, por ejemplo, en el caso de la paja, lo que estamos haciendo es utilizar un material que de otra manera se quemaría. O sea, la gente, igual que pasa con el bambú, el carrizo, la gente quema el carrizo, mejor lo usamos en la construcción o en la restauración. Y luego también tener cuidado con lo que se está manejando en Europa sobre las certificaciones energéticas. Están viendo la sustentabilidad solo desde la parte que les preocupa, que tiene que ver con el manejo de los aires acondicionados. O sea, en Europa, que tienen un clima muy complicado, por fríos y por calores, y les preocupa que los edificios estén bien aislados. Entonces, hay normas muy estrictas que hacen que un edificio sea ecológico a partir de su envolvente. Entonces, ahí está entrando también un tipo de mediciones que pueden ser perversas. O sea, resulta que la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba no son ecológicas. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a forrar con materiales industrializados para que funcionen, como está pasando, por ejemplo, en Alemania, que se tienen que colocar encima de los muros de 1000 años recubrimientos para que pasen la certificación que se les va a dar, y si no pasan la certificación tienen que ser demolidos porque no están cumpliendo con la norma. Entonces se está cayendo en el tema de la sustentabilidad en algo que es contra el patrimonio también. O sea, es una alteración que va a cambiar la realidad. En otros países, como el caso de Francia, entraron en una dinámica en la que la tierra ha resuelto muchos problemas. Hay escuelas de aplanados de tierra donde se capacita a las comunidades para que ellos hagan estos tratamientos superficiales. El edificio no va a cambiar, ya es una estructura contemporánea, pero por lo menos aplanándola con tierra puedo garantizar que su comportamiento bioclimático va a ser mucho más estable. La tierra es el material más abundante que tenemos en el planeta. Su transformación es muy sencilla. La tierra que se usa para la construcción no afecta a la capa orgánica, porque incluso la tierra orgánica no sirve para construir. La forma en que se cambia, se hace un material constructivo, pues es muy
sencillo, cualquiera lo puede hacer, hasta divertido, resulta. Cualquiera puede construir con tierra, puede reparar los edificios de tierra. No dependes de la tecnología de punta para que te digan cómo reparar tus edificios. Además, lo que tiene la tierra como material constructivo y de restauración es que propicia la colaboración de la gente, que en nuestros países es algo necesario. Las necesidades del norte del mundo, o sea, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, pues no tienen mano de obra, entonces ellos sí tienen que, si quieren construir con tierra, pues utilizar una maquinaria muy elaborada y tecnología compleja, pero en nuestros países tenemos mucha gente que quiere trabajar y que además se puede unir de manera solidaria para darle conservación a los edificios. Seguramente ninguno de ellos tiene maestría en restauración. Ayer de lo que se hablaba de la necesidad de que hubiera profesionales de la restauración, pues para algunas cosas sí, pero la conservación preventiva se puede dar por cualquier persona. Entonces esta parte también tiene que cambiar. No habría necesidad de depender siempre de la alta tecnología ni del alto conocimiento. Son datos que la gente conoce. Esto es un poco reiterando lo anterior, el caso de las emisiones de CO2 al medio ambiente. Y un tema adicional que tiene que ver con las temperaturas y humedades. Se habla mucho de que la Tierra es muy confortable, que el comportamiento térmico es muy adecuado, pero además de la cuestión térmica, que es muy evidente, uno puede medir un muro, por fuera tiene 33 grados, por dentro 13 grados de diferencia en un mismo muro, pero además se sabe que la Tierra tiene un comportamiento hidrotérmico, o sea, la Tierra deja salir y entrar vapor de agua que hace que un espacio sea más confortable, entonces vuelve como una especie de aire acondicionado. Es el edificio del equivalente a la Semarnat, pero de Chile. Allá las instituciones ponen el ejemplo construyendo con tierra para que se vea que los muros, los techos, el entrepiso se pueden hacer con tierra y que la gente lo puede aprovechar. El tema del agua, el que se habla también muy poco. O sea, el agua que se emplea para fabricar el cemento, para fabricar la cal, para hacer las mezclas, para después, en el caso del cemento, el concreto, curarlo durante cierto tiempo, poniéndole más agua para que el sistema funcione. En el caso de la tierra, pues es distinto. Se requiere agua para poder transformar la tierra en material constructivo, pero resulta que el agua que se utiliza podría ser incluso sucia, y lo que va a pasar con el agua que se mezcle con la tierra es que al final va a evaporarse al medio ambiente. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de impacto ambiental, estamos purificando el agua. Cuando construimos con tierra, purificamos el agua, porque se está volviendo vapor al final. Entonces, hay un bajo impacto ambiental y además puede haber una contribución positiva. En el caso de las tierras, se puede reciclar para hacer lo que uno quiera. O sea, la tierra no se afecta si su otra vida fue adobe y ahora luego el recubrimiento de tierra. No hay un impacto ambiental. Y la parte que más nos preocupa, que tiene que ver con el futuro de estos materiales. Ya nos pasó con el terremoto, los tiraderos en las cañadas de cascajo por todos lados, y con la tierra pues, no tenemos este problema. Al final, la tierra, en esta misión de Baja California, ya no es una misión, ahora es paisaje. Entonces, es una cuestión que tiene que cambiar. O sea, la conservación sostenible requiere no nada más de emisiones de impacto ambiental, sino también de relaciones sociales. La diferencia entre la palabra sustentable y sostenible tiene que ver con que hay gente detrás. Un elemento es sustentable cuando requiere de una conservación, requiere de condiciones que permitan que a futuro tenga vida. La sostenibilidad implica que la gente se organice y ella misma, con sus capacidades y con su cultura, tenga la posibilidad de mantener los edificios a futuro. Sería todo. Muchas gracias.